Todo es alegría porque ganó Newell 2-1 ante Banfield por la fecha número 6 del torneo clausura. Y vamos a hablar qué fue lo que dejó este encuentro al del Taladro, porque era una previa, porque como había sucedido en la semana anterior con Deportivo Riestra, este era otro de esos partidos de 6 puntos. Ante un rival directo, más allá de cómo venía el conjunto de Pedro Troglio, tenía muchas bajas, recordemos, vamos a repasar. Le vendieron a Tiziano Perrota, le sacaron a Sanguinetti en el arco, Arboleda se fue a San Lorenzo, la temporada anterior le habían sacado a Rodrigo Mendy, que también se fue a San Lorenzo, le terminaron desarmando prácticamente un equipo que él había armado inconformado, más allá de que la vez anterior le había ganado 1-0 ahí nomás a Racing, pero venía el Coloso con sus armas, con sus pibes. Es básicamente un calco lo que es el conjunto del Taladro, que es Newell en cuanto a materia dirigencial. Tiene deudas, tiene que deshacerse de pibes para sanear los pasivos que tienen. Pero hablando de lo que mostró el equipo de Frank Darío Kudelka esta noche, vimos a un Newell que en el primer tiempo, como suele pasar, le cuesta, más allá de que los primeros 15 minutos de ese primer tiempo Newell fue muy intenso. Tenía la pelota, se mandaba al ataque. Una de las cosas que más me sorprendió para bien es que por fin Newell tiene una voz de mando, una autoridad en lo que es en la línea de 4. Lautaro Gianni creo que fue el mejor, es hasta el momento el mejor refuerzo que ha tenido Newell's hasta este momento, más aún pensando en cómo el defensor le encontraron un socio, porque se notaba los problemas que tenía en su momento, porque probaron con Goitea, probó con Cabrera, y después de lo que sucedió con la llegada de Carrizo, Newell tiene una dupla de centrales firme, segura, no había muchos sobresaltos a la hora de manejar la pelota y salir por abajo, pero seguía teniendo los problemas más que nada en el ataque, porque Gómez Mata siempre perdía la pelota, el Colo Ramírez no te paraba ni una de espalda, ya sea con Meriano, ya sea con su otro compañero en la saga central, con las subidas, ya sea con Keguch, no encontraba con quién jugar en esos instantes del partido, pero pasados esos primeros 15 minutos el ritmo empezó a bajar. Vimos cómo la intensidad empezó a apagarse, vimos que Banfield con sus armas, que en este caso era la pelota parada, a través de córner trataba de llegar al arco defendido por Reinati, muy seguro el arquero rojinegro, en un cabezazo de un córner que agarra en el aire, salvaba de lo que podía haber sido el primero del Taladro, pero Newell tenía lo suyo. No había pasado ni 4 minutos, Newell tuvo un cabezazo dentro del área, la tapa Santilli, que es el arquero que está reemplazando a Sanguinetti, que se fue a Vélez, como habíamos mencionado con anterioridad. Pero ahora bien, Newell le cuesta horrores en esos primeros 45 minutos tratar de generar, tratar de superar a la defensa de Banfield, que proponía básicamente un juego que lo mismo hacía el propio Riestra la semana pasada. Replegarse, salir jugando de contra, encontrar los espacios que podía dejar Newell cuando adelantaba líneas y ahí encontrar algún que otro espacio, ya cuando se desarmaba la defensa de Newell en tratar de buscar el primero del partido. Pero Newell insistía, trataba de asociarse más, ya sea con la subida de Walter Massanti, que no tuvo un buen primer tiempo en líneas generales, muchos del equipo tampoco, más allá de que Newell dominaba y era superior al taladro con el dominio de la pelota, que después pasaba los minutos, se volvían trascendente el toqueteo y la posesión constante, pero sin generar peligro. Pero arrancaba el segundo tiempo y ya Kudelka metía mano, porque lo sacaba al Colo Ramírez, que básicamente no está dando la talla, no está rindiendo bien, e ingresaba Matías Cócaro, que como veíamos diciendo, hacía falta, porque había arrancado bien la temporada, había hecho bien las cosas, y uno veía cómo
A partir de su ingreso, los jugadores de mitad de cancha hacia adelante levantaron el nivel. Uch levantó el nivel más allá de que empezaba a encontrar los espacios, más allá de que a Dorian no podía marcarle bien las espaldas a la hora de jugar, pero también, como veníamos diciendo, Massanti se lo notaba mejor, se lo notaba más compenetrado. ¿Por qué? Porque tenía su socio. Se notaba que en esa primera mitad Massanti y el Colo Ramírez no se entendían. Y más, cuando uno estaba viendo que con Cócaro en cancha empezaba a mejorar el rendimiento de Massanti, tal fue así que no pasaron ni 5 minutos en donde dio una contra, Massanti gana a su marcador, se lo saca de encima, se manda al ataque. Una de las cosas que se le pedía en el primer tiempo, que cuando se encontraba mano a mano con Meriano o con el lateral izquierdo del conjunto de Pedro Troglio, se mandara, encarara, que le ganara en velocidad, porque él podía y se notaba por la destreza física que estaba demostrando. Y más cuando en la jugada, en el arranque del segundo tiempo, se manda al ataque, se sacó de encima al defensor central, tira el centro al área. Pócaro, ubicado bien como buen centro delantero, se acomoda, cabecea, nada que hacer para Santini y ponía las cosas 1-0. Y estaba bien por lo hecho en líneas generales de Newell a lo largo de esos primeros 45 minutos, más allá de que el rendimiento en esa primera parte empezó a decrecer. Y después de ese primer gol, Newell empezó a manejar las acciones del partido. Estaba Newell en constante movimiento, pensando en cómo seguir atacando, cómo seguir encontrando espacio. Banfield seguía con su misma idea de juego, seguir replegándose y apostar toda la contra. Porque por momentos uno veía cómo el movimiento de los jugadores en ataque, los cambios que empezaba a meter Pedro Troglio buscando jugadores más veloces en la mitad de cancha hacia adelante, viendo que la contención no estaba sirviendo, seguir replegándose no le estaba dando resultados, se mandaba al ataque. ¿Por qué? Porque a Machado no le llevaba ninguna pelota, alguna que otra pelota esporádica de un saque largo del propio Santini en el arco, pero Newell sigue teniendo la pelota. Empezó a subir el nivel ruso, que el primer tiempo la pasó mal por los desbordes que le hacían en su sector. El propio Martín Ortega, que empezaba a agarrar confianza, se mandaba más al ataque con seguridad, se empezaba a atender mejor con Massanti, pero Gómez Matar seguía estando mal. Ríos, dentro de todo, cumplió, pero el movimiento y las variantes que empezó a meter Kudelka con los ingresos de más jugadores, ya sea pensando en cómo se estaba desarrollando el encuentro, no pasaba ni 20 minutos en donde Newell recupera la pelota, se manda al ataque nuevamente Guch, que levantó el nivel, no lo podían parar, estaba con un nivel muy alto, estaba con una confianza que no se lo veía desde hace mucho tiempo. Me recordaba en esos primeros partidos cuando Fabián era el técnico y el propio Guch se sacaba y desbordaba a los jugadores rivales. En esta ocasión hacía lo mismo, se sacaba a los volantes centrales del conjunto de Banfield, pasaba al ataque, metió una pelota entre líneas espectacular, cosa que se le pedía cuando se mandara, y más en el segundo tiempo, cuando levanta el nivel, mete una pelota entre líneas, Cócaro se mete en el área solo, totalmente habilitado, ante la salida de Santini para achicar los espacios, le pega, manda al costado del otro palo, 2-0, bastante justo el resultado. Newell seguía manejando las acciones, Banfield no tenía más ideas, más que salir con los centrales, pelotazo largo a las espaldas de Gianetti, a las espaldas de Carrizo, que, vuelvo a repetir, hace mucho que Newell no tenía una pareja de centrales bastante sólida y firme a la hora de manejar las acciones defensivas. Porque era un problema constante, que siempre o era Goitea, o era Cabrera, o era uno y el otro, y empezamos a cambiar, o era Salomón en el semestre pasado, que era un total desastre, y ahora se nota una solidez defensiva que no se veía de hace bastante tiempo. Y más cuando Newell seguía atacando, seguía permitiendo, ingresaba Mateo García, ingresaba Lucas Gómez, ingresaba Rodrigo Herrera, empezaba a meter cambios Newell en mitad de cancha hacia adelante para oxigenar, para guardar, pensando en lo que viene, porque Kudelka empezaba a notar que el partido lo estaba llevando bien, más cuando Banfield se acababan las ideas, pero después tenía la situación del final, en donde a Sepúlveda, a instancia del VAR, le terminan cobrando penal. El encargado de ejecutar fue el propio Sepúlveda, la mete,
el descuento 2-1 y cerrabas el encuentro con un Newell's, con su gente feliz, viendo que el equipo está jugando mejor, viendo que la solidez de mitad de cancha hacia atrás está cambiando para bien. Es un equipo que sigue estando en formación, pero que con aspectos positivos, rendimientos individuales y colectivos, Newell ha demostrado que ante estos rivales que antes le costaba, que antes uno ponía en duda en cómo podía ir el resultado, ahora con confianza puede decir, le jugás, le ganás. Es la reconstrucción que se estaba esperando, es lo que Kudelka quería pregonar y algo que quería ver, pero con este resultado, con 10 de 18 y con viento en popa, Newell está mejorando bastante. Ahora tiene que pensar en Estudiante, con lo que eso implica. Tiene 2 partidos de visitante, que es Estudiante y después el Clásico. Así que hay que estar atentos con lo que puede pasar en la semana. Se habla de que puede llegar otro jugador, teniendo en cuenta que Armando Méndez salió del equipo para ir a Guaraní de Paraguay, pero ganó bien, fue justo vencedor y pensando en lo que viene, me está gustando lo que propone Kudelka en cancha. Yo les vuelvo a repetir. Suscríbanse, den pulgar para arriba cada uno de los videos para que la comunidad siga creciendo. Le podamos llegar a más hinchas de Newell's. Y nuevamente, desde el Coloso del Parque, Marcelo Bielsa, nos estaremos encontrando en el próximo encuentro, gente. Chau.